En ADN, Servicios Informativos. Bienvenidos a esta prueba de ADN. Nos vamos rápidamente al MinSal. Habla la ministra de Salud, está ahí, Gabriel Rivero. Gabriel. ¿Qué tal? Sí, en estos momentos ya la ministra se instala en el podio para poder dar inicio a este punto de prensa en las dependencias del Ministerio de Salud, donde también se espera que aclare parte de la polémica que la ha marcado durante las últimas jornadas. Ella se ha sentado en la instalación, ya está lista para hablar. Pasemos a escuchar cuáles partes de sus palabras. He decidido hablar con ustedes a raíz de toda la información que ha estado apareciendo en los medios relacionadas con la cirugía de urgencia de mi madre. Quiero recalcar el tema urgencia para no confundir con las cirugías de lista de espera, que son detenciones electivas. En primer lugar, quiero descartar de plano que haya habido algún tipo de privilegio en la atención de urgencia de mi madre, que es una adulta mayor de 87 años, afectada por una demencia avanzada y que tuvo una fractura de cadera producto de una caída. Al respecto, el hospital dejó claro en su primer comunicado el día 26 de diciembre y reiterado el día de hoy que mi madre fue evaluada y tratada en conformidad con las indicaciones médicas, los protocolos y estándares establecidos por el hospital. Ahora paso a contarles cómo se desarrollaron los acontecimientos de ese día. El día 23 de diciembre tenía que liderar junto a ambos subsecretarios la inauguración del Hospital Claudio Vicuña en San Antonio. Cuando me dirigía a San Antonio temprano en la mañana, me enteré que mi madre había sufrido una caída en su casa y que iban a llamar a la unidad coronaria móvil. Alrededor de las 13:30, finalizando la ceremonia, me informaron por teléfono que se confirmó que mi madre tuvo una fractura de cadera y que se estaba evaluando su tratamiento. Dada la gravedad de este cuadro, en una persona de 87 años, decidí volver inmediatamente a Santiago para verla. Llegué al Hospital de Salvador aproximadamente a las 15 horas, donde fui recibida por la directora subrogante que me acompañó al servicio de urgencia, donde mi madre continuaba aún en la camilla de la ambulancia, junto a otros pacientes en espera de ser trasladada a una sala. En el mismo servicio, el traumatólogo de turno me explicó que tenía indicación de cirugía dependiendo de los exámenes preoperatorios y de la evaluación de los geriatras. Posteriormente acompañé a mi madre y a mi hermana, que la había estado acompañando todo el tiempo, mientras era trasladada a una sala común que compartía con otras 3 pacientes, donde se le hizo la evaluación geriátrica y llegaron los resultados del examen. Con ello pasó el traumatólogo de turno nuevamente para decirnos que tenía indicación quirúrgica, que los exámenes estaban bien y que lo operarían a las 8 de la noche. En ese momento, aproximadamente cerca de las 17 horas, me retiré del hospital para volver a la hora de cirugía, quedándome con mis hermanas acompañando a mi madre. Yo volví en la tarde como a las 6:30, a las 7 más o menos, a esperar junto con mis hermanos el resultado de la cirugía. Toda esta situación ha sido especialmente dolorosa y preocupante por la condición de mi madre, por su edad, porque es muy frágil y necesita cuidados continuos. Como hija y familia estamos muy afectados por la situación de salud que ella está viviendo y por la exposición pública a la cual ha estado expuesta y de la cual no puede defenderse. Reitero que en ningún momento en mis conversaciones con la directora o el traumatólogo solicité una atención especial. Lo único que pedí fue una silla porque mi hermana llevaba muchas horas acompañando a mi mamá de pie. Eso es lo que puedo declarar, eso es toda la información que yo tuve de conocimiento. Se me informó a qué hora se le iba a hacer la cirugía. Después de la cirugía, el cirujano, como es habitual, salió a explicarnos que había salido todo bien y que la iban a trasladar al postoperatorio y a la sala al otro día temprano en la madrugada. Eso es lo que puedo informar y estoy abierta a las preguntas. Sí, parte de las declaraciones de la ministra, mientras también empieza la organización por parte de los medios. Pasemos a escuchar las preguntas que se le hacen a la ministra Aguilera en este momento. Televisión Noticias, quería consultarle qué criterios clínicos de gravedad tenía su madre para ser operada de urgencia. Bueno, los criterios clínicos los definió el traumatólogo, es una evaluación clínica de un especialista y tiene relación con la edad y con la complicación que significa tener una fractura de cadera a una persona de 87 años que además no entiende lo que le está sucediendo y que es un cuadro grave. Ministra, disculpe, una contrapregunta, pero ¿eso era mucho más grave quizás que el otro paciente que estaba en la lista de espera? Si nos puede explicar también ese procedimiento, porque usted es la ministra. Entonces, ¿cómo se maneja de manera administrativa en los centros asistenciales y sobre todo en los hospitales públicos? Lo que yo le puedo explicar es que el cuadro de mi madre fue evaluado por el traumatólogo de turno. Lo que le puedo explicar es que las atenciones de urgencia no entran en lista de espera.
espera, son atenciones de urgencia. Cuando nosotros hablamos de la lista de espera y todo el procedimiento que nosotros hemos trabajado para la lista de espera, son listas de espera electivas. Las atenciones de urgencia no entran en la lista de espera que nosotros damos continuamente información. También le puedo explicar que la evaluación que hacen de los pacientes la hace el servicio de urgencia, no la hacen los familiares de los pacientes, como es mi caso. Y no sé si el subsecretario tiene más antecedentes que dar sobre esa materia. Sí, o sea, buenas tardes a todos y a todas. Les deseo un feliz año. Y comentarles con respecto a lo que se está consultando y además ampliar un poco al respecto, es que hemos estado monitoreando como subsecretaría la situación desde un primer momento, recordando que el hospital y la Dirección de Servicios de Salud vayan entregando todos los antecedentes de forma transparente para esclarecer cualquier tipo de duda que pueda tener la opinión pública. Con respecto a los procesos de priorización de los pacientes en los servicios de urgencia, esta es una competencia exclusivamente del equipo clínico de turno, es una facultad que ellos tienen, que ellos realizan día a día en los 200 hospitales de nuestro país, y que por supuesto en este caso también se aplicaron los criterios según lo que nos ha informado el hospital ya a través de 2 comunicados. Además nosotros estamos pidiendo al hospital un informe, una auditoría ampliada a todas las situaciones que se han dado a conocer públicamente, justamente para contrastar la información pública y esclarecer cualquier duda que pueda haber de los procesos clínicos. Gracias. Ministra, muy buenas tardes. El hospital usted le informó que a su madre la iban a priorizar sobre otros pacientes, y también preguntarle si es que ha debido o el gobierno le ha pedido a usted alguna explicación, y también qué le parece incluso que se le amenace con una acusación constitucional y también con una eventual investigación por un eventual tráfico de influencias. No, con respecto al tema del hospital, como le dije, lo que nosotros conversamos con el traumatólogo fue simplemente eso, que tenía indicación quirúrgica, que para la indicación quirúrgica una adulta mayor tiene que hacerse exámenes previos para ver si se puede hacerse la cirugía. En el caso de ella era una cirugía que no requería anestesia general, ni un reemplazo completo de la cadera, sino que le pusieron un clavo, y los exámenes salieron afortunadamente bien y no me hablaron nada de la priorización de los pacientes. Simplemente me informaron posteriormente, cuando ya estaban claros los exámenes, de que la iban a operar a las 8 de la tarde. Nada más. Y con respecto al tema de la acusación, siempre los parlamentarios tienen las posibilidades y todos estamos dispuestos a que se levante una acusación en cualquier momento. Nosotros, por supuesto, y yo estoy siempre dispuesta a aclarar todos los antecedentes de cualquier circunstancia que me afecte. Y sobre el tema de su pregunta sobre el gobierno, efectivamente me preguntaron sobre todo por la situación de mi madre, porque efectivamente una caída con fractura de cadera es un cuadro grave en una persona mayor. ¿Qué tal? Estamos en vivo para T13 Digital PM. Le quería consultar, ministra, si usted tenía conocimiento o maneja información al respecto de si es que es efectivo que existió comunicación entre médicos al momento de la llegada de su madre y si eso podría haber agilizado su atención. Lo decimos porque hay un chat que ha circulado, ¿cierto?, que habría habido esta comunicación al momento de la llegada de su madre al Hospital del Salvador. No tengo conocimiento de aquello. Ahora es habitual que los médicos conversen, pero no tengo conocimiento de que haya habido un chat especial para acelerar ninguna atención. De hecho, ella llegó a media mañana al servicio de urgencia, y cuando yo llegué a las 3 de la tarde seguía en el servicio de urgencia, en la camilla de la unidad que la llevó. Hola, ministra, buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntarle por qué se demoró estos días para poder entregar su versión. Hay parlamentarios que exigían de que usted pudiera entregar la visión respecto a lo que había pasado. Y también quería preguntarle por qué es la atención en el Hospital Salvador. Bueno, mi madre vive en la comuna de Ñuñoa y el Hospital de Salvador es el que le corresponde por domicilio. ¿Y por qué no hice esta declaración antes? Bueno, porque en realidad lo que yo estaba esperando es que el hospital hiciera la creación de los procesos, porque yo simplemente me acerqué al hospital como familiar de una paciente que estaba siendo atendida ahí. No tengo yo posibilidades de influir en realidad en el proceso asistencial ni de explicar la forma en que se priorizan los pacientes en la urgencia, como recién explicó el subsecretario. Hola, ministra, probablemente este tema va a seguir siendo objeto de la discusión pública, ¿cierto?, sobre todo desde la oposición.
¿Qué garantías concretas se pueden dar de que no existió un trato preferente, más allá de las declaraciones que pueda hacer esta jornada? Bueno, yo creo que hay personas que ya han recurrido a la Contraloría y que la Contraloría va a hacer sus procesos, que ya está indagando en el hospital, y yo creo que eso es suficientemente independiente como para darle garantías a todos. Ministra, buenas tardes también al presente. Preguntarle respecto de este reportaje que emite Canal 13 en el que cita algunos documentos internos del hospital y que dice que queda registrada una advertencia donde se dejó constancia de que la paciente, su madre, fue enviada a pabellón por autorización de la dirección sin que se completaran los procedimientos administrativos de rutina. ¿Cómo se responde a eso, ministra? Mire, mi madre no fue enviada a pabellón sin los procedimientos administrativos, como le comentaba, y mi madre fue trasladada a una sala común donde fue evaluada por geriatras y donde se le hicieron los exámenes médicos preoperatorios. Respecto a los procedimientos al interior del hospital, yo no tengo conocimiento y entiendo que en todo caso a lo que se refiere es al traslado desde la urgencia a la sala y no hacia el pabellón, porque eso ocurrió varias horas más tarde. Solamente para insistir en el punto, ¿descarta usted que haya habido alguna presión de su parte o algún malentendido que se haya dado hacia los funcionarios para que se atendiera a su madre de forma express, como se ha tildado? O sea, yo no hice ninguna presión, al punto que, como les dije, mi madre llegó a media mañana, tipo 10:30, 11 de la mañana, al servicio de urgencia, y yo llegué a verla a las 3 de la tarde de ese mismo día, y seguía en el servicio de urgencia. Ministra, con respecto al paciente que falleció, si ustedes tienen también más antecedentes de eso, porque eso habría ocurrido el sábado, entonces también cómo se dio, qué relación tenía ese paciente, dónde estaba y también con el caso de su mamá. Sí, bueno, el hospital se refirió a eso en su comunicado. Yo la verdad es que mi madre estaba en una sala común con otras pacientes, me parecía que eran todas traumatológicas, no en una sala con varones, y yo no tuve nada de conocimiento respecto a los otros pacientes que estaban atendiéndose en el hospital. Y el Hospital Salvador en su comunicado el día de hoy aclaró la circunstancia de ese paciente que ya estaba internado días antes con un cuadro bastante grave y que su atención no fue o postergado, no fue realizada, no con la oportunidad de vida según lo que declara el mismo hospital, y que está haciendo una auditoría clínica al respecto. Ministra, buenas tardes, subsecretaria, Hola, buenas tardes. En ese mismo sentido, ¿había otros pacientes con la misma condición médica, considerando que en primera instancia se recetó como tratamiento una dieta anticoagulantes, lo que no corresponde pero a una cirugía? Y si es que usted tiene contemplado renunciar, como se pide incluso desde el oficialismo. Muchas gracias. Cuando yo llegué a ver a mi madre no tenía indicado un tratamiento con anticoagulantes porque el traumatólogo me dijo que la indicación era quirúrgica y dependiendo de los resultados de los exámenes. Así que no tengo conocimiento, yo nunca tuve acceso a la ficha, ni a la ficha de enfermería, ni a su ficha clínica. Simplemente el médico me explicó, el tratante, cuál iba a ser la conducta dependiendo del resultado de los exámenes. Y yo no tengo pensado presentar la renuncia, pero todos los ministros estamos, por supuesto, y los subsecretarios también, y todas las autoridades, siempre dependiendo de la confianza del presidente. Ministra, de esta forma entonces se descarta la renuncia, y si pudiera dar algunos argumentos de esta decisión. Es que yo no he planteado que vaya a presentar la renuncia. Lo que yo estoy haciendo es aclarar todas las circunstancias que rodearon la atención de mi madre por la publicidad que ha tenido, que nos ha afectado mucho como familia, porque ella es una persona privada, que no tenía por qué su identidad ser conocida, su RUT y todos sus antecedentes como fue divulgado, lo que además es algo que no corresponde que ocurra. Y simplemente estoy aclarando esa situación y diciendo que mi cargo, como el cargo de todos los ministros y todas las autoridades de gobierno, están siempre a disposición de la voluntad del presidente de la República. Ministra, usted como experta en salud, ¿le parece normal la rapidez con la cual se atendió a su madre en el servicio público? Y se lo preguntamos porque en la ciudadanía ha quedado un poco instalado el tema de que una autoridad se saltó la fila cuando hay un problema de Estado, ¿no?, que son las listas de espera. ¿Le parece normal, cotidiano, que en el servicio público se haya atendido con esa rapidez? Mire, su pregunta me permite reiterar lo que aclaré en un primer momento. Es muy distinto una atención de urgencia que las listas de espera. Las listas de espera no son para atenciones de urgencia, son para cirugías que nosotros denominamos electivas, es decir, que se programan.
En el caso de una fractura de una persona mayor es una atención de urgencia. El ideal es que se realice la cirugía porque la inmovilidad en una persona mayor, que además implica el dolor de la fractura, y en el caso de una persona que está con demencia, que es difícil que entienda lo que le está sucediendo, produce un daño que lleva irreflectiblemente a la muerte. Entonces es una atención de urgencia. Nosotros, para lo que son las cirugías de cadera que están en lista de espera, que son atenciones programadas, existe una garantía explícita de salud para las personas mayores, y de hecho se ha en un tiempo bastante acotado, porque tiene una garantía de oportunidad. Y para las personas que están bajo el umbral, en el caso de la cadera, incluso este año legislamos una disposición especial a través del sistema de atención priorizada de FONASA, pero esas son cirugías programadas, no cirugías de urgencia. Ministra, y ya que casi todos los medios estamos en vivo, ¿tiene palabras quizás para los familiares de la persona fallecida en este caso? Porque voy de la mano ya con la pregunta del colega, o sea, es normal esto de que sea tan rápido la atención por parte de su madre, y la familia también, me imagino que también tiene ese resquemor o esa dolencia de que su madre fue atendida y no ellos. ¿Palabras para ellos? Sí, bueno, yo lamento, por supuesto, el fallecimiento de esta persona que tenía un cuadro bastante grave. Está hospitalizado desde antes de que llegara mi madre a ese establecimiento. Quiero reiterar ese aspecto, y estaba siendo tratado. Pero por supuesto que lamento que haya fallecido. Ahora, la priorización, insisto, de los cuadros no lo hacen los familiares de las personas que están hospitalizadas. La priorización de los pacientes la realizan los médicos con los antecedentes clínicos, y es parte del trabajo médico, incluso el triage que se hace cuando uno llega a la urgencia, y se clasifican los pacientes en qué oportunidad tienen que ser tratados. Disculpe, pero gracias, es que quiero hacer la pregunta y me ponen la mano encima del micrófono. Subsecretario, también con respecto a lo que va a pasar en el Hospital El Salvador, hay, bueno, investigaciones que van internas, sumarios, me imagino, el equipo médico, el equipo que atiende a la madre de la ministra, y también el equipo que posiblemente o estaba casi listo de atender a este otro paciente que fallece días más tarde. Sí, como comenté delante, existe desde el día 26 de diciembre una solicitud de información desde la Contraloría General de la República. La Contraloría ha solicitado la información al hospital. Nosotros, a su vez, también le estamos pidiendo al hospital entregarnos toda la información e investigar ampliamente los hechos sucedidos para aclarar cualquier atisbo de duda que pueda haber sobre los procesos clínicos. Y en esto quiero ser bien enfático en respaldar el trabajo de los equipos de salud que en los 200 hospitales de nuestro país todos los días trabajan por salvarle la vida a las personas, y por cierto que cualquier fallecimiento para nosotros es algo que va en contra del sentido de nuestro trabajo. Así que eso también el equipo del Hospital del Salvador hace el trabajo día a día, atiende una gran cantidad de personas muy complejas, cubre una gran cantidad de población, y para nosotros es importante esclarecer justamente para defender el prestigio del trabajo que se realiza en ese hospital, que no ha habido aquí alguna presión indebida en el proceso asistencial como ha sucedido. Ministra, justamente en relación a las palabras que está entregando también el subsecretario, ¿usted está conforme con los comunicados que ha entregado el hospital, o cree que debiese entregar una declaración pública donde salgan efectivamente explicando bien todos estos detalles, que hace falta que eso sea de manera presencial? Yo habría preferido que hubiese sido efectivamente una explicación más detallada en forma presencial y evitar todas las especulaciones que han ocurrido en todo este periodo. Pero como ustedes saben, el Ministerio de Salud, si bien es el rector del sistema, yo no soy la jefa directa del servicio de salud ni del director del hospital. Y por lo tanto ellos son una entidad que está bajo la rectoría del ministerio, pero que yo no soy sus jefes directos. Y dada lo delicada de la situación, tampoco puedo presionarlos más allá, porque parecería una presión indebida, pero sí ciertamente que habría esperado que ellos hubieran aclarado más allá del comunicado, porque se ha prestado todos estos días para mucha especulación, y ciertamente que el establecimiento es el más directamente implicado y el más claro para explicar cuáles son sus procesos y cómo se manejan sus datos y las fichas y todo el proceso de priorización, que no es el ministerio el que lo realiza.
Y tiene relación con lo que está comentando, porque una de las dudas es justo por la versión que saca el hospital y luego saber estos antecedentes que dejó un funcionario, que dirían que esto era una orden de la dirección. A raíz de eso, ¿cómo ve también esta discusión interna que puede haber en el hospital versus lo que dice la dirección y lo que dejaron unos funcionarios en antecedentes? No tengo antecedentes sobre aquello. Ministra, también preguntarle respecto de esta querella criminal que entiendo que fue presentada el 1 de enero. ¿Eso supondría, primero, preguntarle si es que fue comunicada de algún inicio de investigación penal en su contra? No. Y segundo, preguntarle también respecto de si es que esto avanzara y se solicitaran, por ejemplo, medidas intrusivas, por ejemplo, incautación de teléfonos celulares o algo por el estilo, ¿ustedes estarían dispuestos a colaborar en esa medida para facilitar esta investigación? Por supuesto, yo siempre voy a estar dispuesta a colaborar con cualquier investigación, especialmente porque sé taxativamente que no hicimos ninguna gestión y no hice ninguna gestión especial para dar una atención más expedita de madre sobre el resto de los pacientes. Ministra, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero consultarle acerca de los datos que se expusieron de su madre como paciente. Entendemos que esto es confidencial. ¿Entiende que o comprende que esta exposición ha sido utilizada por la oposición para afectar al gobierno? ¿Cuál es su opinión al respecto? Y segundo, acerca del protocolo de entrega de información al Ejecutivo. ¿El presidente o la oficina del presidente le consultó a usted directamente o a gente de su cartera para saber cuál fue la situación desde el inicio, tal como lo relató usted, hasta ya la exposición de los hechos de parte de los medios? Sobre el tema de si se utiliza la información por la oposición, yo no me presto para especulaciones, simplemente los hechos. Los hechos es que se difundieron los datos de mi madre y que eso no correspondía, no corresponde bajo ninguna óptica con ningún paciente que se entreguen datos que son sensibles, eso la ley lo protege. Y eso es lo que yo me he manifestado. Si esto es parte de una maquinación, yo no me voy a referir a ninguna de esos elementos ni teorías. Y respecto al tema del gobierno, yo ya contesté que me preguntaron cuál era la situación de mi madre y en ese momento yo también comenté que en el diario La Tercera estaba apareciendo esta situación como de cirugía express, que se había saltado una lista de espera que no existe en realidad, porque no existe una lista de espera, no existe, hay una confusión entre lista de espera y las atenciones de urgencia. Así que en ese momento se conversó respecto a esa situación. Ministra, de manera exclusiva en Tele 13 fue expuesto un informe de entrega de turno que detalla que hay un pabellón bloqueado y posteriormente se realizó una cirugía de cadera ingresada con prioridad administrativa. Le quería consultar si es que usted tiene conocimiento de a qué se debe esa prioridad administrativa y también, bueno, preguntarle al subsecretario sobre la misma, a qué se refiere esta condición. Sí, no, yo no tengo conocimiento y no sé a lo que se refieren con administrativo, que puede significar muchas cosas dependiendo del hospital. Quizás complementar, solo decir que por supuesto nosotros valoramos mucho el trabajo de los medios de comunicación, sin embargo siempre es importante respetar la privacidad de los pacientes y estas informaciones que han salido de la ficha clínica, que es un instrumento reservado, por supuesto que lo vamos a estar contrastando a través del proceso de investigación que se está realizando. Ministra, subsecretario, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estamos en vivo para Radio ADN. Preguntarle, ministra, si esto ya estaba determinado, ¿no hizo falta quizá algún respaldo público por parte del presidente Gabriel Boric para zanjar la polémica lo antes posible, considerando todo lo que ha marcado esta última semana? El presidente me respalda, y de hecho me respalda porque todavía estoy en mi puesto, efectivamente, y yo he sentido su respaldo cuando conversamos respecto a esta situación. De esta manera, la última pregunta que se habilita para la prensa. Hay estudios que dicen que las fracturas de cadera toman 6 días en promedio de ser atendidas, ¿cierto? ¿Cómo se explica la rapidez con la que se atendió esta? Mire, no sé qué estudios serán esos. Lo que yo le puedo explicar es que es una indicación de cirugía, dada que la alternativa es que la persona quede totalmente inmóvil y eso lleva a una complicación que en definitiva lleva a la muerte. Se le llaman eventos de final de vida y lo que puede apurar o enlentecer es la disponibilidad efectivamente de un especialista para operarla y la condición del paciente, porque muchas veces los pacientes están con tratamientos, por ejemplo, anticoagulantes
y necesitan limpiarse de esos tratamientos para poder ser operados, que no era la situación de mi madre, afortunadamente. En estos momentos se termina finalmente este punto de prensa por parte de la ministra Aguilera, quien las dependencias del Ministerio de Salud, la Secretaría de Estado, ha reconstruido cronológicamente lo que sucedió el día de la cirugía de su madre, de 87 años, asegurando que se enteró de la fractura mientras inauguraba el hospital Claudio Vicuña en San Antonio, pero parte de su defensa, ¿no? Y que es probablemente el eje del debate que se va a dar de ahora en adelante, es su tajante negativa a cualquier tipo de intervención. La ministra ha sido enfática en que no ha solicitado ninguna atención especial, que lo único que pidió al personal médico fue una silla para su hermana, quien llevaba horas de espera, y también que según su relato, ella llegó al hospital de El Salvador como una familiar más, encontrando a su madre aún en la camilla de la ambulancia y luego en una sala común con otras 3 pacientes. Parte de la discusión que seguirá abierta de aquí en adelante, considerando también que la ministra apeló al dolor familiar, a la exposición pública de una persona de edad avanzada que no puede defenderse. Un ambiente que también sigue completamente de alta tensión, en especial con la ofensiva que ha tomado la oposición con respecto a una posible acusación constitucional y también con el avance de diligencias en materia judicial, que la ministra aseguró que no estará en conocimiento todavía y que en caso de ella estaría abierta a colaborar. Muchachos. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, descartando entonces algún privilegio, atención por urgencia de su madre, nada relacionado, de acuerdo a las palabras de la ministra, con las listas de espera. Eso sí, la secretaria de Estado, y que no deja de llamar la atención, pone la lupa sobre la atención en el hospital o cómo el hospital también llevó adelante esta información, el Hospital del Salvador, por no esclarecer debidamente los procesos administrativos que se adoptaron a la hora que llega la madre de la ministra de Salud a este recinto asistencial. ¿Les quedan dudas de lo que ha dicho la ministra? ¿Siguen los cuestionamientos? Carla Zunino, esto es La Prueba de ADN. ¿Cómo estás, Carla? ¿Qué tal? Sí, muy atenta escuchando esta declaración, que era una de las piezas de este puzzle que faltaba, ¿no? La ministra enfrentando a los medios. Lo vamos a estar analizando. Dejemos desde ya, Freddy, dándoles la bienvenida, deseándoles un feliz año, esperando que lo hayan pasado bien, ¿verdad? En un viernes que, como ven ustedes, es el primer día hábil del año, pero está arrancando bien noticioso. Dejemos nuestro teléfono abierto, si te parece, para que si tienen dudas, comentarios o lo que quieran acotar respecto de esto, los puedan enviar al más 569-8521-2360 y vamos a estar pormenorizando esto de inmediato. Y es que está aumentando, de todas maneras, ya ustedes lo conocían, la presión para el gobierno por los cuestionamientos a la ministra Jimena Aguilera, luego de la cirugía a su madre en el Hospital del Salvador. En la oposición todavía están solicitando su salida, mientras que en el Colegio Médico fueron enfáticos. Piden una investigación imparcial. Ya, estamos con Paulina García, a ver si podemos ir profundizando en esto, porque ha habido... Yo diría, Pauli, en este momento una versión oficial por parte de la ministra, que es la que también ha dejado trascender el gobierno durante toda la jornada. Entiendo que tú, que has estado también reportando esto, que está siempre en La Moneda, tenías más o menos la versión que entregó la ministra en este momento, ¿no? Sí, la verdad, Carla, es que, bueno, buenas tardes, Freddy, Carla. Lo cierto es que este punto de prensa de la ministra rompe el silencio de un hermetismo bien prolongado que se mantuvo por parte de la titular de Salud por varios días. Incluso esto ya venía gestándose por semanas en torno a esta operación a la cual se sometió la mamá de la ministra Jimena Aguilera en el Hospital del Salvador. Se acusó en su minuto que ella se había saltado la fila, que se operó de una intervención por una fractura a la cadera en un tiempo express, a diferencia del resto de los pacientes que se encuentra siempre en urgencia, ¿no? Con la prontitud de poder ser intervenido o intervenida en un centro de salud. Sin embargo, hace algunos minutos fue la propia ministra de Salud que descartó haber ejercido influencias para la priorización de la cirugía de su madre. Ya clara, lo único que pedí fue una silla. No tengo pensado presentar mi renuncia al cargo, aclaró la ministra Jimena Aguilera, quien recalcó que cuenta aún con el respaldo del presidente Gabriel Boric en medio de esta polémica que se da justamente a 2 meses y medio de que termine el gobierno y que claramente queda en entredicho. Finalmente, cómo funciona y qué criterios ocupó el Hospital del Salvador para darle prioridad a la mamá
de la ministra de Salud, que ella misma aclaró recién en este extenso punto de prensa que era una persona que padecía demencia, de 87 años, y que debido a su grave estado de salud por esta fractura en la cadera era considerada como una paciente para poder ser intervenida de urgencia en el Hospital del Salvador. Sin embargo, todas estas explicaciones que dio recién la ministra de Salud claramente se dieron, muchos dicen, de manera tardía, porque hoy día en la mañana fueron varios los parlamentarios que volvieron a hincar el diente en que la ministra debería dar un paso al costado y que las explicaciones que ha dado hasta ahora, digamos, no han sido suficientemente claras. Vamos a escuchar lo que dijo el diputado Jorge Alessandri de la UDI más temprano y también al senador Iván Flores. El presidente Boric en campaña decía sin pitutos, sin privilegios. Llega su ministra de Salud, ocupa pituto y privilegio para que su madre se salte la lista. La ministra podía recurrir al sector privado. Prefirieron el relato ideológico de que lo público es para todos, pero no se dieron cuenta que al final le quitaban el espacio a alguien que terminó falleciendo. Han pasado ya varios días y no ha habido, entiendo, una versión oficial por parte del Ministerio de Salud, ni tampoco una explicación personal por parte de la ministra. Y esto molesta porque al final las listas de espera son el gran problema que tiene el Ministerio de Salud. Entonces, saltarse la fila es más que feo. También hay que asumir las responsabilidades si es que efectivamente así ocurrió. ¿Será una polémica inventada que quiere levantar la oposición o no, como han dicho desde las huestes del oficialismo? Pero lo decíamos al principio también, la atención está en el Hospital del Salvador por no haber informado del procedimiento de rigor que se adoptó en un primer minuto. Ya en la otra arista, que es más bien política, ¿qué pasará ahora con los parlamentarios, Paulina? ¿Seguirán viendo la opción de la acusación constitucional, llevar adelante alguna comisión investigadora, oficios en Contraloría, en fin? Claro, son varias acciones en curso que ya está tomando la oposición. Hay, por supuesto, una auditoría en curso por parte de la Contraloría General de la República. También los parlamentarios de la oposición dicen que van a entablar los diálogos con todas las bancadas para acusar o presentar una acusación constitucional en contra de la ministra Jimena Aguilera, y en paralelo también supimos de esta denuncia que presentaron los dos diputados de la oposición, Jorge Alessandri y Daniel Aliyu, en la Fiscalía para que se pueda investigar entonces toda esta controversia que, luego de que la ministra finalmente hablara en este punto de prensa bien extenso, de todas formas da la sensación de que la ministra pudo haber explicado estas razones antes de los criterios que se utilizaron para poder operar a su mamá. Sin embargo, como se dilató tanto la explicación por parte de ella misma, de todas formas se generó este manto de dudas, y lo que explicó hoy día el Hospital del Salvador es que la intervención de la mamá de la ministra se tomó en cuenta para operarse por criterios netamente técnicos y netamente acreditados a propósito de la situación grave de salud en la cual llegó la mamá al Hospital del Salvador. Y también se aclaró en el hospital otro punto que ahí se lo preguntaban a la ministra por este paciente que falleció en el Hospital del Salvador y que en su minuto se vinculó con el caso de su mamá. Y ella aclara que este paciente, tal cual ya lo había explicado en la mañana el Hospital del Salvador, era una persona que había sido ingresada al hospital 5 días antes de lo que ocurrió con la mamá de la ministra, y que este paciente ya venía en una condición de salud muy deteriorada y que posteriormente los médicos de todas formas decían que esa persona no estaba en condiciones para poder ser intervenida de manera directa. De todas formas, esta persona, recordemos, termina falleciendo por un shock séptico, y eso es lo que explica todas las versiones y las aristas que tiene este tema que envuelve a la ministra Jimena Aguilera. Ella aclara de todas formas que ella va a seguir en su puesto, que va a seguir en su cargo y que por ahora no hubo ningún tipo de gestión de su parte para poder acelerar la intervención de su mamá en el Hospital de Salvador, y que se escogió ese hospital porque su mamá vive en Ñuñoa y la gente que vive en Ñuñoa habitualmente se atiende en el Hospital El Salvador. Vamos a escuchar versiones de los exministros de Salud, el exministro Emilio Santelices. Él, Freddy, muy temprano en la mañana explica por qué era tan importante intervenir a la mamá de la ministra en los tiempos que se hizo. Lo que se ha mencionado en la prensa en relación a la madre de la ministra Aguilera, solamente puedo mencionar que tratándose de una paciente de 87 años y con una fractura de cadera, lo pertinente es realizar la cirugía lo antes posible para poder asegurar una mejor recuperación y evitar complicaciones
propias de una cirugía compleja en una persona de mucha edad. Y creo que en eso se cumplió rigurosamente con lo que debieron hacer los equipos clínicos que la atendieron. Bueno, ahí explicaba el exministro Emilio Santelices que claramente en la condición de salud que llegó la mamá de la ministra era una paciente de urgencias. Hay que hacer ese distingo entre la lista de espera y la urgencia, que también lo aclara ahí la ministra. Su mamá no era parte de la lista de espera y de las cirugías de cadera que están programadas hoy en la salud pública, sino que más bien su mamá era parte de las urgencias que se tienen que atender cuando llega una persona con demencia y con una fractura a la cadera, que tienen que ser atendidas, ojalá, durante las primeras 24 horas. También, como decía nuestro periodista en terreno, Gabriel Riveros, que estaba ahí en el MinSal, esto cronológicamente se dio de la siguiente forma. La ministra estaba en una actividad en San Antonio, la llamaron para contarle de la situación de su mamá. Ella, cuando volvió a Santiago, su mamá ya la habían ingresado al Hospital del Salvador y estuvo prácticamente 10 horas en ese lugar hasta que ese mismo día en la noche la intervinieron para su operación de fractura a la cadera. Así que así se dieron las cosas según la ministra, sigue en su cargo y dice que todas estas acciones que van a liderar la oposición, en este caso por acusaciones constitucionales, oficio de la Contraloría, son parte de sus atribuciones y no entra en esa polémica ahí, no pisa el palito. Ya, bueno, Pauli, mira, escuchábamos ahí al doctor Santelices, Emilio Santelices, que fue ministro de Salud. Él explica que esta operación era pertinente. Yo creo que esa no es la pregunta de todo este caso, ¿eh? Me parece que nadie está preguntándose si había que operar o no, eventualmente, o todos podemos entender que una persona de 87 años que tiene una fractura a la cadera y que está en una situación de gravedad tiene que ser operada con urgencia. El meollo de este asunto es que hay muchos chilenos que dicen que, estando en una situación urgente, no reciben de parte del Estado con la diligencia que requieren esa atención de salud. Y la pregunta es si hubo aquí, pesó de alguna manera con una intervención directa o indirecta de la ministra, en el fondo, en que los tiempos fueran bastante más cortos de lo que son para cualquier persona que llega al sistema público de salud. Creo que nadie está cuestionando el que se lo opere. Lo que se está cuestionando aquí son los tiempos de respuesta de un Estado que tiende a ser negligente con la mayoría de las personas. Me parece bien la diferenciación entre lista de espera, que tiene que ver con operaciones programadas, donde ahí vemos que hay gente 2 años esperando para operarse una rodilla, versus la urgencia. Pero en la urgencia sí hay un sistema de priorización. Y lo que se ha dejado sobre la mesa es, bueno, a esa hora había 12 personas más o menos con un nivel de gravedad similar, había que ver a cuál operar primero y se operó a la mamá de la ministra. ¿Puede ser que esto haya sido completamente pertinente? Sí. ¿Puede ser que ella, efectivamente, por su edad y por su estado, haya debido ser priorizada por razones médicas y técnicas? Sí. Pero la denuncia o los antecedentes que se han puesto sobre la mesa han dejado entrever que aquí a lo mejor igual influyó, directa o indirectamente, el que fuera la mamá de la ministra. No tenemos nada hoy día para decir que efectivamente la ministra pidió que operaran a su mamá o que ella hizo una gestión, que podría ser un caso, ¿no? No lo sabemos. El otro caso puede ser que haya todo un sistema que reaccione a que quien está ahí no es cualquier persona. Porque a mí lo que me genera la duda de lo que le escucho decir a la ministra es esta como deslizar la situación de que ella era como equivalente a cualquier persona. Ella no es cualquier persona. El equipo médico de salud lo sabe. Hasta donde entiendo, Pauli, y corrígeme tú porque lo leí en los medios y no sé si es así, quien la recibe es la directora subrogante del hospital, ¿no? Sí, es la directora subrogante que la recibe. Bueno, y ahí ya. Ella, después de que vuelve a San Antonio, se junta con sus hermanos, están con su mamá. No, ella dijo todo eso, pero mi pregunta es, ¿cuántos chilenos llegan al Hospital Salvador y son recibidos por la directora subrogante del hospital? ¿Te das cuenta? Entonces, ahí hay un peso. Nadie. Entonces, ahí hay un peso de ser autoridad. Yo con esto no quiero culpar a la ministra ni decir que ella accionó nada para operar a su madre, pero sí creo que decir que no influye que tú seas ministra o que tú nunca pediste la ficha, tú nunca supiste, nunca te enteraste, nadie te dijo, fuiste una más, es algo que genera dudas, porque por acción u omisión se genera una reacción distinta cuando quien está ahí es una autoridad que ni más ni menos es finalmente quien lleva la cartera de la que tú dependes, pues, si estamos hablando todos del área de la salud. La ministra también dice eso, que ella nunca conoció la ficha, que nunca hizo más preguntas. Los médicos tienden a pedir mucha información porque entienden mucho más que nosotros de lo que están hablando. Hablan muchas veces de tú a tú. Basta que cualquier persona haya estado en la operación de alguien con un médico amigo, un médico
que llega de visita y va a querer entenderse directamente con los médicos porque entienden un poco más. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que me parece que la versión de la ministra es plausible. Puede ser absolutamente cierto lo que ella dice, pero me parece que quedan una serie de dudas que tienen que ser aclaradas y que tienen que ver también, como decía Freddy, con la forma en que se opera desde el hospital. Si es que aquí efectivamente se fue más rápido por haber estado ahí una autoridad presente, o si hubo alguna gestión, que sería bastante más grave, y eso lo va a determinar una investigación de Contraloría, que me parece relevante, y eventualmente la lista penal, con algo que hoy día todavía no ha sido declarado admisible por parte de la justicia. Pero me parece bien que la ministra rompa el silencio, que dé su versión oficial, pero me parece que subsisten algunas preguntas. Sí, y el hospital también. Pues el hospital hoy día la verdad es que hubo un enredo muy complicado en la mañana. El hospital dijo que iba a entregar una vocería con punto de prensa para los periodistas y luego envía un comunicado descartando responder preguntas. En este caso el director del hospital. Todos esperábamos poder tener finalmente una versión sobre los criterios que se utilizaron para poder priorizar a la mamá de la ministra, pero él descarta un punto de prensa. Él solo envía un comunicado, luego la ministra, que estaba de vacaciones, interrumpe su agenda, da esta conferencia a último minuto del día y tratando de aclarar un poco la situación, pero claro, se da todo muy enredado y da para mucho la especulación todavía. Sí, Paulina García, hartas dudas que se tienen que responder ya de cara a este inicio de 2026. Así comienza tu año con la información de la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Y solamente ya al cierre, antes de despedirte, a mí solamente me llama la atención que se lleve a cabo una auditoría por parte del Hospital del Salvador. Entiendo que una auditoría es un proceso administrativo que solicita también, en este caso, la autoridad sanitaria para aclarar cualquier tipo de información. ¿Por qué no se aclaró antes esto? Sí. ¿Por qué hacer una auditoría? Y tan tarde. Claro. Sí, los procedimientos se revisan. En los hospitales está el papeleo que se hace cuando llega una persona, cuál es el protocolo que se sigue, el protocolo médico. Eso está. ¿Por qué no se mostró desde el comienzo? ¿Por qué se tiene que llegar al punto de hacer una auditoría? Entonces, no sé, hay hartas cosas ahí que se tienen que resolver. Paulina García, muchas gracias. Que estén bien, buenas tardes. Todas